Esperemos un minutito a que se conecten el resto de compañeros, por favor, para continuar. Bien, esperemos que se conecte el compañero Edwin para que estaba en uso de la palabra para que pueda. Sin embargo, algo que les quería comentar con respecto a lo que dijo es que sí hay también cierto favoritismo con respecto a las asignaciones, a ciertas cosas que deberían manejarse más democráticamente, ¿no? Y sí, efectivamente, sí hay, como en todo, ¿no? En nuestro país, ciertos favoritismos a determinados grupos, a determinadas personas, lo cual sí cae en desmedro de la propia situación, ¿no? De eso. No sé, parece que compañero no se ha podido conectar. Vamos con, tenía la palabra en el orden que recuerdo Omar y después María Belén, por favor. Hablando de eso, de los favoritismos, para concluir la idea, justamente las asociaciones son creadas para eso, ¿no? Le veo desde este punto, cada una de las asociaciones es favoritismo para los suyos propios. Con eso termina la idea. Ahora, con lo que estaba mencionando sobre el cine ecuatoriano, cómo hacer para que se expanda un mercado exterior, internacional, de hecho es lo que ustedes mencionaban, la calidad. Pero para que pueda haber calidad, debe haber industrialización. Y no una industrialización solo nacional, sino internacional de la misma manera, para que se pueda exportar. Esa es la realidad. Le agradezco bastante el apoyo que me ha dado Francisco, pero si vamos hablando de cine, voy a tomar las palabras que el maestro nos dijo la anterior en clase, que decía, cine no es solo coger una cámara y hacer un video, sino cine es también poder vivir de ello. Y aparte de eso, dar empleo a otras personas. Y para que eso se vea de diferentes maneras, ya sea en cines comerciales o streaming y a nivel internacional. Eso es el verdadero cine, en donde debe estar involucrado la industrialización, las academias y lo público. Esa es la verdad, lo público. Ajá. Y ahí para terminar lo que estaba hablando anteriormente sobre la academia y los guionistas, pero voy a hablar específicamente de lo que sucede dentro de las aulas. La mayoría de estudiantes siempre desea hacer películas basadas en lo exterior. Y son muy pocas las personas que hacen, y eso está reflejado, ¿no? Que en el cine ecuatoriano son muy pocas las personas en los concursos de mérito para ganar el presupuesto, las personas que tienen buenos guiones referentes a historias ecuatorianas. Bien, gracias Omar. Sí, parte de la industrialización es justamente eso, que la gente pueda vivir de su trabajo, que se generen fuentes de empleo. O sea, ahora que se habla tanto de eso de generar fuentes de empleo, eso es la industrialización y eso es lo que queremos porque
Sí, estamos de acuerdo que aquí hay talento, que aquí hay miles de historias, pero es eso, empezar, como decía Francisco, hay que empezar de a poco, dando pasos certeros, dando pasos que nos permitan ir en ese camino que todos queremos, que nuestro cine se difunda. Vamos con María Belén, por favor. Gracias, Carlos. Justamente yo quería hablar algo respecto a la industrialización. Bueno, en la industria en sí lo que nos deja la industria es que se mantiene quien más produce, no el que mejor produce ni nada. Con esto no estoy diciendo cojamos todos la cámara y empecemos a producir como locos y subamos todos a las plataformas y que haya, no importa la calidad, no, porque creo que tiene que haber en cuanto a fondo y forma también la calidad, ¿no? Pero yo creo que todo esto debería cogernos, pero haciendo, grabando, haciendo cosas, no sé, escribiendo, produciendo. Eso específicamente, ponernos a hacer. Es importante y muy interesante también que haya estos canales para poder conversar nosotros y entender de qué se trata. Pero también creo que tenemos que darnos cuenta que este no es un tema nuevo. Lo digo porque yo antes tuve también la posibilidad de estudiar algo referente y recuerdo que ahí justamente hablábamos, eso fue hace no sé, unos 6, 7 años, y justamente hablábamos exactamente de lo mismo. Y bueno, se mantiene, ¿no? La conversación y eso, fuera de cualquier cosa, lo que me reafirma es que aún se mantiene la misma situación, ¿no? En el cine, quienes lo realizan, también los espectadores, entonces aún se tiene la misma concepción del cine. Entonces yo creo que aquí lo que se trata es de hacer, sobre todo porque, bueno, nuestro país es un tanto surrealista tal vez, cómo funciona todo esto de los fondos y los concursos. Y digo, esperar a que alguien nos diga, oye, tú creo que tienes algo interesante que decir, ven y nada, y grabemos o algo así, ¿no? Es más probable que hayan concursos y que de pronto alguien gane por acá, la conocida argolla o cosas así. Entonces yo creo que tendríamos que también ponernos a producir nosotros, ¿no? Por supuesto, de una forma consciente, es decir, no coger y decir, bueno, me pongo a grabar y estoy en cine y ya. Requiere nivel de reflexión. Y en cuanto a que hay talento, sí, por supuesto, pero eso no lo vamos a saber, no vamos a saber si es que hay o no hay, o talento para qué, de pronto para guionaje, para foto, bueno, para cualquier área de lo que tiene que ver con el cine, si es que no lo hacemos. Entonces, puede que haya muchas personas que tienen talento y que están, no sé, trabajando en cualquier cosa, sentados en su casa y de pronto viendo mucho cine, hablando mucho del cine, criticando mucho el cine ecuatoriano y en general, pero yo creo que la cosa es ponernos a hacer algo también al respecto, no esperanzarnos de aquí, ¿no? Y bueno, puede que suene muy, de pronto, no sé, idealista, ¿no? De alguien que no ha realizado una producción como tal, un producto audiovisual o bueno, de cine. Pero yo creo que va de eso, en general, no solo en el cine, sino en todo, ponernos a hacer las cosas y que, bueno, la oportunidad nos coja haciendo algo, nos coja produciendo. Eso es para mí, gracias. Sí, efectivamente, y le tomo la palabra porque para mí eso es lo fundamental. Uno, como se dice, se hace camino al andar y eso es de lo importante, ¿no? Como decía el poeta Hernández, caminante no hay camino, se hace camino al andar y es la verdad. O sea, yo creo que hay que producir y todas estas reflexiones, al menos a mí como cineasta, me permiten eso, motivarme para hacer más cosas, hacerlas justamente de mejor calidad y sentar las bases de pronto de una industrialización que necesitamos en el país en esta actividad. Y yo creo que es importante romper los egoísmos que hay en este medio, los favoritismos, dejarse de, como muchas veces decimos, de dejarse de ser estrellitas de Navidad, porque mucha gente también está en este medio por la fama, por el jet set, y realmente no por hacer un trabajo profundo, por hacer es una reflexión.
Entonces, sí, hay dos cosas que yo ya les he propuesto. Estoy esperando que de pronto ustedes tomen la iniciativa para que no todo, como en el taller, sea teledirigido de arriba hacia abajo, sino que para mí, ¿por qué me interesa esta forma de enseñanza-aprendizaje? Porque el taller, la enseñanza para mí es horizontal, no es vertical, y el aprendizaje igual. Entonces uno aprende con los aportes de ustedes, con lo que vamos viendo, con lo que vamos leyendo. Entonces, una de las iniciativas que había dejado es que de pronto formemos un cineclub para un día a la semana poder visualizar ciertos materiales, que nos pongamos de acuerdo en eso, ¿no? Y la segunda iniciativa que ahora les propongo es que sí, yo estoy interesado en producir, o sea, básicamente lo que soy es cineasta y me interesa producir y estoy trabajando en una serie que se llama Palabras en el Espejo, que es adaptación de cuentos de la literatura ecuatoriana para cine y televisión, y bueno, y en este caso para las plataformas. Entonces, igual cuando ya tenga más o menos consolidado el proyecto, las personas que quieran eso aportar, que quieran ser parte de este proyecto, igual estarán las puertas abiertas, ¿no? Entonces les dejo esas dos iniciativas para ver si también vamos concretando estas ideas para eso, ir fortaleciendo el cine nacional y la cultura. Omar creo que nos mandó un video, ¿no? De Zoom que me pareció bien interesante, ¿no? Para verlo, dura 13 minutos, entonces veamos este material y seguimos hablando, por favor. And the Oscar goes to Parasite. Para 2020, Parasite hizo historia. Se convertía en la primera película extranjera en alzarse con el máximo galardón de la Academia Hollywoodense. Un logro que requirió tiempo, infraestructura y protección. En plena crisis, Corea del Sur se convirtió en el segundo país con la asistencia per cápita más alta del mundo a salas de cine. Y fue el tercero que más salas construyó. Es además el quinto con mayor porcentaje de taquilla mundial y el sexto que más boletos vendió en la pandemia. Los números no mienten. Y tras guerras y dictaduras, la nación asiática tiene una de las industrias del entretenimiento más poderosas del mundo. ¿Cómo lograron consolidar su cinematografía? A continuación ahondaremos en varios de los factores que contribuyeron a lo que algunos llaman el milagro coreano. Pero antes, tenemos que hablar de BenQ. Una de nuestras principales actividades dentro de Zoom F7 es ver películas para reseñarlas o analizarlas en el canal. BenQ nos envió un proyector 4K W1700M y la verdad la diferencia entre mirarlas en pantalla y en el proyector es francamente abismal. Este se puede instalar y ajustar fácilmente, tan pronto como lo pusimos a prueba destacó por la profundidad de los colores y su alto contraste. Es inevitable no fijarse en la amplia variedad de detalles que se pueden percibir gracias al enorme lienzo de 100 pulgadas. Es la primera vez que genuinamente sentimos la experiencia de tener un cine en casa, no solo por la calidad de la imagen, sino por otra de sus características. La resolución se ajusta dependiendo del formato de origen de la película, que puede variar del 2K a un 4K con alto rango dinámico. Con el proyector en casa, la verdad tal vez nos cuestionemos un poco volver a las salas. Sin embargo, considera colocarlo en un espacio con buena ventilación, ya que el proyector libera calor y si está en un cuarto muy pequeño, sin duda elevará la temperatura del lugar. Además, para exprimir sus capacidades hay que estar en una habitación bastante grande. ¿Será que próximamente tendremos el cineclub presencial? Pronto les daremos más noticias. Por el momento, muchas gracias BenQ por apoyar nuestro contenido. Si quieren saber más sobre el proyector, les dejamos el link en la descripción. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos.
Como cualquier cinematografía del mundo, varias etapas conforman a la surcoreana. Para fines prácticos la dividiremos en 3 con sus respectivas subdivisiones. La fase previa a la Guerra Coreana, el periodo de la dictadura y la época posterior a la dictadura. Antes de la guerra, los orígenes. Lo político, lo social y lo económico serán factores determinantes de una cinematografía en constante mutación. Los japoneses ocupan Corea en 1910, conquista que se extendería hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El cine silente florecerá aún en esas circunstancias, teniendo una era de oro que duraría de 1926 hasta 1935, año en el que incursiona el sonido, cuya fase temprana concluirá el mismo año que la ocupación nipona, en 1945. Aquel periodo se caracteriza por tener una fuerte carga pro-japonesa y por favorecer 2 géneros dramáticos, el melodrama y la comedia. Se inaugura la llamada Era de la Libertad, que dura poco. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética derivan en una inminente separación en 1948. Como resultado, una etapa breve que concluye abruptamente en 1950. La Era de la Guerra de Corea se extiende un par de años más a la finalización del conflicto armado. La consecuencia, al menos para el sur, fue un país debilitado prácticamente sin industria. Sin embargo, y a pesar de las problemáticas, es durante la década de los 60 que surgen los primeros referentes. Inicia la promoción y reactivación del cine nacional por medio de las llamadas cuotas de pantalla. Es en 1966 cuando se instaura por primera vez este mecanismo. Se impulsa el cine por medio de 2 iniciativas: la exención de impuestos a producciones locales e incentivar filmes de bajo presupuesto. Estos apoyos privilegiaron 2 géneros cinematográficos, el policíaco y el terror, así como cintas con una fuerte carga anticomunista. Oficialmente arranca la primera época de oro del cine surcoreano que se extenderá hasta 1973. Durante esa época se crearon al menos 20 compañías cinematográficas. Se hicieron hasta 200 películas al año que comprenden distintas temáticas. Se controló la llegada de productos extranjeros y Estados Unidos intervino para impulsar el cine surcoreano. Pero es también en este periodo que se desenvuelve la dictadura de Park Chung-hee, la cual censuró proyectos nacionales e internacionales. Hacia mediados de la década de los 70, el público deja de ir a las salas debido a la llegada de la televisión. En 1979, Chung-hee es asesinado por Kim Jae-ju, el director de la Agencia Central de Inteligencia Coreana, hecho que abre las puertas a la llamada Era de Recuperación. En un contraste evidente se liberó la fuerte censura previa. Empieza la transición democrática y muchos cineastas reciben el apoyo de los chaebols, o conglomerados empresariales. Cada vez llega más cine de distintas latitudes y para 1993 la presencia en taquilla del cine surcoreano baja del 33% que tenía en 1985 a solo el 15% en 1993. Hollywood rápidamente conquistó el mercado, hasta que en 1996 surgió el grupo Observadores de la Cuota de Pantalla, para traer de vuelta el sistema de cuotas que se había instaurado 3 décadas atrás. A pesar de los intentos de Estados Unidos por tirar el mecanismo de protección, fracasaron. Llega la crisis del 97, pero tan pronto como culmina, inicia la reactivación, y con ella la llamada Era del Progreso, o la Nueva Ola, o Hallyu. Sí se abarca como la totalidad de los productos culturales surcoreanos. Surge la Coalición para la Diversidad Cultural de la Imagen en Movimiento. Los chaebols intervienen en varias facetas de la creación cinematográfica y se consolida el Festival Internacional de Cine de Busan. La Motion Picture Promotion evoluciona para convertirse en la Korean Film Corporation. Optaron por reducir la burocracia y simplificar procesos, por ejemplo, para abrir nuevas empresas. Y en materia cultural, abogaron por un modelo proteccionista. El primero de los aciertos para apuntalar el milagro e iniciar la revolución del cine independiente fue asentar el sistema de cuotas de pantalla. Implementaron un 40% obligatorio de tiempo en pantalla de películas nacionales que se tradujo en al menos 146 días al año, en el que las exhibidoras se comprometieron a proyectar su cine. Esta cuota se mantuvo hasta 2007,
año en el que se consumía 60% de cine coreano, y tras el cual el porcentaje se redujo a 49%. Si bien al principio pudiera sonar exagerado, el porcentaje buscaba acostumbrar al espectador a su cine, al tiempo que protegía los valores culturales del país. Evidentemente, la necesidad de cubrir esa demanda favoreció el siguiente factor que contribuyó al milagro: el surgimiento de diferentes géneros y estilos. Ese 40% se tradujo en una oferta variada que se alejó del encasillamiento, al tiempo que propició el crecimiento de directores que filmaban desde diferentes perspectivas. El tercer elemento fue que el Consejo Coreano de Cinematografía se encargó de financiar a nuevos talentos que venían de hacer cine independiente, siempre con la idea de abrir las puertas a voces emergentes. Sin embargo, y quizá el punto más importante que condujo a esta nueva época de oro del cine surcoreano, fue la defensa de sus autoridades culturales, que no cedieron ante la presión estadounidense. Ante la UNESCO, su ministro de Cultura sentenció: nuestras películas son vehículos que transmiten valores culturales y benefician a la cultura global. A esto se le llamó soft power, que es básicamente todo el trabajo que se hace desde el Estado para atraer la atención internacional por medio de la cultura. Estos 4 factores provocaron que en tan solo 10 años se asentara la cinematografía surcoreana como una de las más relevantes y desafiantes del mundo. Incluso se gestó una colaboración entre el Estado y la inversión privada. Los empresarios invirtieron en la producción, mientras que las autoridades se aseguraban de que dichas producciones tuvieran un espacio de exhibición. Eventualmente, grandes cineastas empezaron a surgir y a obtener reconocimiento en festivales. Durante esta época surgen directores como Park Chan-wook, Kim Ki-duk, Lee Chan-dong y Kim Ji-woon. Para 2010, la presión de la Motion Picture Association of America tuvo consecuencias. Las autoridades surcoreanas comenzaron la reducción del porcentaje en su cuota de pantalla. Pasaron de 146 a 73 días al año de cine nacional tras el acuerdo coreano-estadounidense. Sin embargo, la semilla se había plantado y para el público ya era habitual consumir su cinematografía. Sobre el tema, Bong Joon-ho comentó: el cine ya no necesita esa regulación. Las películas coreanas son más populares que las extranjeras. Esa frase condensa a la perfección a la industria surcoreana, que no solo hacía películas premiadas, sino que también se generaron blockbusters, capaces de competirle a Estados Unidos. Frederick Martel condensa el acontecimiento. La nueva ola coreana no fue un fenómeno de festivales y cineclubes, sino que fue un suceso masivo de entretenimiento para el gran público. Fue mainstream. En la última década, el cine perdió el protagonismo que ganó la industria musical con el K-pop. Pero como mencionó Bong, el trabajo ya estaba hecho, el interés ya existe y el cine surcoreano no solo es premiado en todo el mundo, también es visto por todas partes. La pregunta es: ¿se puede aplicar este modelo al mexicano? Es posible, pero no hay las voluntades, ni el contexto, ni el deseo de hacerlo. En nuestro país, una nueva propuesta de ley de cinematografía provocó la alarma. Uno de sus apartados levantó las cejas de algunos sectores de la industria. Algunos distribuidores mexicanos no les hizo gracia un incremento del 5% de exhibición del cine nacional. El sistema de cuotas de pantalla que funcionó tan bien en Corea del Sur, acá es visto como un atentado a la supuesta libertad del consumidor. Se cuestiona eso, pero no se cuestiona cuando una misma película llega a ocupar hasta el 95% de las salas a nivel nacional. Algunos sectores de la débil industria en nuestro país se amparan en el libre mercado, sometido al anhelo estadounidense, claro está, y hablan sobre la dictadura del contenido, o dicho con eufemismos: el contenido es el que manda, frase ambigua que dice muy poco. Sobre todo al mirar la taquilla en la época pre-COVID, con cintas como Avengers Endgame, que tan pronto como culminan, uno se pregunta: ¿dónde está el contenido? ¿Será que estamos viviendo la era del no contenido? Lo cierto es que ampararse en el mal llamado contenido es una defensa para no ahondar en otras problemáticas como el claro sometimiento que tenemos ante Hollywood. La estrategia surcoreana estuvo diseñada a largo plazo. En una mesa de debate entre distribuidores mexicanos, pasó esto. Aquí dicen de Zoom F7, el modelo francés y el modelo coreano son excelentes para ejemplificar cómo el proteccionismo funciona. ¿Ahí ustedes qué dirían? Que no somos franceses.
¿Es acaso que el espectador es incapaz de elegir conscientemente? ¿Solo nos queda resignarnos? El modelo francés y surcoreano funcionan porque distintos actores de los distintos procesos se sumaron, incluido el público. ¿Estamos destinados los latinoamericanos a la pasividad? En palabras de Paula Yadevito y Mercedes Giuffre, si el conjunto de los actores económicos, culturales y políticos de un país deciden conjugar esfuerzos, es posible resistir a las presiones extranjeras como las que presenta Hollywood. Sin lugar a dudas, el crecimiento de la industria surcoreana es el resultado de un proceso de planificación a largo plazo, cuya aplicación es complicada en otras latitudes, no por falta de recursos, sino, como ya se dijo, por intereses particulares. Bien, me parece interesante este trabajo y que también nos topa a nuestra realidad, ¿no? De cómo el cine coreano pudo posicionarse, pero no es, no es solo un problema de la defensa cultural, de su patrimonio cultural que hacen ellos. Hay que entender también, luego de todo este contexto de la guerra, la dictadura, todo lo que ha pasado en ese país, pero ellos en los últimos 30 años hicieron un cambio significativo en su programa y en su proceso educativo. No sé si ustedes saben que las universidades coreanas son una de las mejores en el mundo. ¿Y por qué sucedió este fenómeno? Porque ellos decidieron contratar, cueste lo que les cueste, a los mejores profesores universitarios del mundo y los llevaron a Corea a preparar a sus estudiantes. Y también eso, becas que permitían a sus estudiantes estudiar también en las mejores universidades del mundo. Este cambio en la concepción de su sistema educativo da también estos resultados. Así que no solo es eso, que es muy importante, la defensa de su patrimonio intangible, cultural, como el cine, las cuotas de pantalla, que como vemos sí funcionan, bien aplicadas, ¿no? Pero también la calidad, lo que estábamos hablando, si ustedes se ponen a ver las producciones coreanas de los últimos años, tienen un nivel de calidad que no le pide favor a ninguna cinematografía mundial. Bien, con esto, no sé si alguien quiere aportar, comentar algo sobre este video, sobre lo que estamos conversando del cine ecuatoriano, qué hacer para mejorar nuestras producciones, que despegue nuestra industria audiovisual. No sé si alguien quiere comentar, decir algo. O el video ya lo dijo todo. Vamos con María Belén, por favor. Gracias una vez más, Carlos, y a todos también por la atención. Sí, bueno, como dije, yo tuve una experiencia estudiando, bueno, yo estudiaba producción de televisión y multimedia. Entonces recuerdo que en el segundo semestre, cuando teníamos que hacer un proyecto, se trataba de que teníamos que hacer un argumental. Yo recuerdo que en este momento te delegaban, ¿no? Diferentes departamentos, digamos, pero en realidad eran personas, que producción, dirección, cosas así. Y recuerdo claramente que todo el mundo se peleaba por agarrar la cámara. Sí, por querer utilizar la cámara. Todos querían acomodar el lugar la cámara. Y bueno, resulta que, bueno, varias personas al fin y al cabo se autodelegaron el uso de la cámara. Sí, entonces se tiene en mente que el que tiene la cámara, digamos, por decirlo así, tiene el poder de la producción. Sí, entonces, personalmente, desde que tuve la experiencia de estudiar esta carrera, a mí me interesó siempre el guionaje, sí, y la fotografía también, pero bueno, sobre todo me interesaba el guionaje. Entonces, nadie le había puesto atención a esto y todo, entonces ahí conocí de primera mano
tuve una experiencia de cómo era hacer esto del guión. Sí, trabajé tanto en el técnico como en el literario. Pero bueno, lo que yo digo y mi aporte más bien a la pregunta que Carlos hacía era que tendríamos que también darle prioridad a eso, insisto en lo del guión, porque es la experiencia que yo viví. Sí, y por lo menos en la generación, los compañeros que yo tuve, espero que no suene mal, pero creo que hay personas que, o habemos más claro, porque creo que todos en algún momento de nuestra vida no queremos pensar mucho, no queremos ponerle más esfuerzo, ¿no? Porque al fin y al cabo todo se basa en el guión. Ahí está, porque si no tienes un guión, o bueno, dependiendo de lo que vayas a grabar, ¿no? A filmar el género, no tienes unas escaletas, no tienes algo ya preconcebido de lo que vas a hacer, ¿qué vas a hacer? No solo se trata de poner una cámara y empezar a grabar. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, se trata de eso, enseñar lo importante que es un guión, no solo literario, sino técnico también, y enseñar que, bueno, todos los que tienen o tenemos que ver en este aspecto de producción o de cine, tendríamos que entender, reflexionar respecto a la importancia de este guión, de generar un argumento, del técnico también, y creo que iría desde ahí también. Si bien es cierto, también se requiere que se modifique también a nivel educativo, a nivel de la academia. Pero bueno, yo hablo desde mi experiencia y con lo que me quedé desde aquella vez que tuve la oportunidad. Entonces, para mí sería eso. Gracias. Gracias, María Belén. Sí, efectivamente, el guión tiene gran importancia dentro de una producción audiovisual y a veces sí, hay guiones que son muy flojos dentro de nuestras producciones o no se le da la importancia que merece el guión. Vamos con Jefferson, por favor. Un gusto, estimados. Más que todo, acotar lo que es la importancia del guión literario en todo lo que es la producción audiovisual y lo que es especialmente en cine. Porque si tú no tienes un buen guión literario, como todos ustedes ya comentaron, no hay una buena argumentación. Claro que se puede, he visto algunas películas que a pesar de que no tienen un buen guión, triunfan, pero eso ya son casos excepcionales, casos aparte. Lo que dije hace unos momentos en mi intervención anterior, así es importante. Yo desconozco realmente quiénes son esa asociación de guionistas aquí en el Ecuador realmente, pero yo sí veo bastantes falencias de que muchas de las personas, de muchos estudiantes, no optan por ser guionistas, sino optan por ser técnicos en producción, directores, actores y todo eso. Y sí veo que en esa área estamos teniendo falencias en personas que realicen guiones. Eso, estimados. Bien, gracias, Jefferson. Vamos con Verónica Erazo, por favor. Buenas tardes con todos. Yo quisiera hacer más bien un comentario quizá un poquito más, no, o sea, no dentro de la rama tal vez del cine, pero creo que coincide, por ejemplo, y me parece muy interesante este video, porque creo que nos da la pauta, como bien lo dice a todos los países latinoamericanos, como para poder empoderarnos un poco más y también dar como esta importancia, porque a mí me pasa, digamos, que no tenemos nosotros como la educación de ver películas que sean de Ecuador. Entonces, yo sí creo que si empezamos nosotros, como en mi caso, como profesora de colegio, a transmitir esto, a que los estudiantes puedan estar educados en esta situación, podemos de cierta manera ir cambiando un poco. Pasa lo mismo en mi área con los museos, no hay como esa costumbre de ir a ver obras de arte. Entonces, esto también otra de las cosas que hablaba, o sea, ahí me acordaba de un video que yo había visto con respecto a la música, de cómo también se utilizan incluso hasta los mismos acordes en una de las canciones. Entonces, como que de cierta manera lo que decía al final del video de ya no importa a veces el contenido, es cierto, o sea, o a veces a uno se le pega una canción porque tantas veces suena y suena en uno y otro lado,
más por eso que porque la canción sea buena o sea mala. Entonces pasa eso, a veces yo entro a Netflix y quiero ver una película, pero como que yo veo que todo es lo mismo, o sea, vemos un Hollywood de lo mismo de siempre y ya la típica comedia con lo mismo. Entonces, yo sí pienso que podríamos dar un mejor contenido y que o sea, deberíamos de empezar desde la educación para poder tener esta costumbre de poder también digerir, ¿no es cierto?, lo nuestro. Eso, muchas gracias. Gracias, Verónica, por su apreciación. Sí, efectivamente, yo creo que hay que empezar eso desde los más pequeños, educándoles, enseñándoles. Usted acaba de topar un tema fundamental. O sea, así como en este país se lee muy poco, igual la gente no va a los museos, no va a apreciar obras no solo de arte, sino muchas otras cosas que le pueden alimentar el espíritu. Yo que trabajo en la Casa de la Cultura, muchas veces hay exposiciones maravillosas y las salas están vacías y eso es lamentable realmente. Vamos con Mario, por favor. Eh, sí, bueno, en primer lugar quería pedir disculpas porque acá en mi provincia se fue la luz como 30 o 40 minutos y estoy un poquito desfasado, pero alcancé a ver el video y entiendo que estamos hablando de las medidas que tomaron en Corea y que fueron útiles para seguir su industria cinematográfica y porque aquí estamos como estamos. Yo creo que también la cuestión es estructural. El documento que estaba leyendo donde se habla con claridad que el cine del Ecuador prácticamente puede decirle que es el cine de Quito o el cine de Guayaquil o el cine de la clase media y media alta. No hay un cine realmente ecuatoriano, no hay un cine que realmente busque lo ecuatoriano y lo haga global. Yo creo que estamos en esa búsqueda, pero esa búsqueda se transmite también al país, a la cultura ecuatoriana, un país que, como algún ilustre pensador decía, estamos entre el drama y la paradoja, un país que se consideraba como una colonia que tenía serias dificultades en aceptar su realidad multicultural y pluridiversa. Un país realmente que tiene las inequidades de clase, de género y de etnia. Y que efectivamente eso se refleja en la cultura. Bien lo decía la compañera anterior, que efectivamente es importante alfabetizar desde el punto de vista cultural a nuestro pueblo, empezando por los niños y la juventud. Pero es una tarea bien complicada cuando efectivamente los recursos y la industria que busca que, igual que la comida chatarra, hago la alusión a la comida chatarra porque sabemos que causa diabetes, sabemos que causa todo lo malo, pero seguimos consumiendo Coca-Cola, seguimos consumiendo salchipapas, Kentucky Fried Chicken, las hamburguesas, las pizzas. Si eso hacemos con nuestro organismo, si sabemos de información que eso está mal, pero la fuerza de la costumbre es tan grande, el consumidor es tan grande, lo mismo pasa con la cultura. La cultura un poco se ha convertido un poco era visto como de élite. Yo recuerdo cuando yo soy quiteño, cuando vivía en Quito, daba miedo ir a la Casa de la Cultura. Nos parecía, yo soy del sur de Quito, del Colegio Montúfar, de Chimbacalle, pero realmente no había en el colegio una costumbre de ir a los museos y cuando a veces íbamos teníamos miedo de ver las alfombras, todo tan solemne, todo tan diferente a nuestro ambiente y no entendíamos las pinturas que se exponían allá, las de Kingman, la de Tabara, la de Ndara Crown, eso no las entendíamos, la pintura abstracta. Y alguna vez que fuimos a algún concierto de ballet o de la sinfónica, realmente era muy aburrido para nosotros, por otro ambiente cultural, porque no teníamos una noción. Creo yo que también tiene que ver con el papel importante de la educación, el papel de los docentes, efectivamente el papel del arte y la cultura, y el papel también de los actores culturales de la Casa de la Cultura. Una Casa de la Cultura que creo que hubo importantes, lo que he leído, importantes acciones cuando se llevaba la cultura al pueblo los domingos, en alguna época que sacaban las exposiciones, que hacían cosas, las exposiciones de títeres, de teatro que se lo hacía, de los intentos por llevar la cultura al pueblo, pero que a veces han sido chispazos y luego se ha vuelto a hacer lo típico, como alguien diría, aplicando la diplomacia, pero que yo podría aplicar a la cultura, las momias cocteleras, que realmente simplemente son las altas, las momias sagradas de la cultura y que son cultos de ellos y su grupo y el resto bien gracias. Entonces yo creo que hay que ir cambiando estas concepciones, ¿no? Yo creo que en primer lugar debemos ir creando, sentirnos orgullosos de nuestro país, sentirnos orgullosos del sector social al cual estamos y